Comenzamos con el libro de Cielo, volumen 11, lectura 22, junio 2 de 1912. Solo las cosas extrañas a Jesús nos pueden separar de Él. Continuando mi habitual estado, me lamentaba con Jesús de sus privaciones, y Él me ha dicho: hija mía, cuando en el alma no hay nada extraño a mí, o que no me pertenezca, no puede haber separación entre yo y el alma. Más bien, te digo que si no hay ningún pensamiento, afecto, deseo, latido que no sea mío, yo tengo al alma conmigo en el cielo, o bien permanezco con ella en la tierra. Solamente esto me puede dividir del alma, si hay cosas extrañas a mí. Y si esto no lo adviertes en ti, ¿por qué temes que me pueda separar de ti? Bien, pues la lectura comienza con Luisa lamentándose porque la presencia de Jesús no se hace manifiesta en su vida, y ella pues de alguna manera se siente un poco triste y sola porque Jesús ya no le habla. Jesús ya no está con ella así palpablemente, físicamente, ya no lo ve, espiritualmente pues ya no lo ve, ya no lo contempla, y ella pues no le está gustando esa realidad, no le está gustando esta vida divina, pero sin la presencia de Jesús. Y es que ella quiere verlo desde afuera, como un diálogo, una relación entre dos personas, ¿sí? Es decir, tú me hablas, yo te hablo. Y este es una tentación, porque Jesús ya le ha hablado de que aún tiene que desprenderse de su misma, de esta misma presencia de Jesús en su vida. Entonces, en la divina voluntad hay que desprenderse absolutamente de todo, de cosas humanas y todo humano, claro, pero cosas materiales, morales, que son de sentimientos, de familiares, de afectos hacia cualquier persona, ¿sí? Afectos ideológicos, afectos de pensamientos filosóficos, de ideas que tengamos, de amacharnos en alguna situación, ¿sí? Aún en afectos religiosos, afectos de oratoria, por ejemplo, de espirituales, ¿sí? A los cuales estamos apegados, ya sea a gracias de Dios, a dones, a carismas, a manifestaciones, a todo tipo de situación. El alma que vive en la divina voluntad tiene que desprenderse a oraciones como ya hemos visto, a una oración a la cual te sientas apegado, de la cual sientas una seguridad, de la cual sientas aquello que te va a dar la certeza de algo. Entonces, de todo tipo. Y cuanto más, sí, también aquí aplica la presencia de Jesús mística, sí, en la cual hay un diálogo literal con Jesús, que escucha sus palabras literalmente hablando y que ves su presencia literalmente, como se está diciendo. Entonces, Luisa se está quejando de esta realidad, y Jesús le va a hablar claramente y le va a decir: a ver, cuando en el alma no hay nada extraño a mí, o que no me pertenezca, no puede haber separación entre yo y el alma, ¿sí? Entonces, no puede haber ningún pensamiento, ni afecto, ni deseo, ni latido, nada, ¿sí? Nada que no sea mío. Si no, entonces va a haber separación. Cuando esto ocurre, cuando esta alma no tiene ningún afecto, deseo, latido, pensamiento, palabra, todo aquello que cuando el alma no tiene esto por sí mismo, sino que lo tiene por Jesús, entonces son una misma cosa.
Y luego viene algo muy, muy interesante porque dice, cuando ocurre esto de que no hay separación entre el alma y yo, dice Jesús, entonces ocurre esto, que yo tengo al alma conmigo en el cielo. O, y aquí dice este o, ¿sí? O bien permanezco con ella en la tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Porque no dice, o sea, dice yo tengo al alma conmigo en el cielo o bien permanezco con ella en la tierra. Esto quiere decir que las dos partes pueden ser al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿sí? El alma que vive en la divina voluntad rompe la barrera del tiempo y el alma que vive en la divina voluntad realmente está viviendo en la eternidad y ya está en la presencia eterna de Dios de todas las maneras posibles, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Por qué? Porque está unida y aquí mismo Jesús lo dice, no hay separación. Es decir, ¿dónde está Jesús? ¿Jesús qué es? Jesús es omnipresente. Jesús es Dios. Jesús es omnipresente. Sí, por lo tanto, su presencia está en todo lugar. La presencia de Jesús, sí, gracias a la divina voluntad está, gracias a que es Dios, a que es divino, está en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y prácticamente esto es lo que aprendimos de chiquitos, sí, en el catecismo. Y aquí está, yo estoy con ella está conmigo en el cielo o yo permanezco con ella en la tierra. Aquí está. Y en las flores, y en los montes, y en el agua, como veíamos en unas lecturas anteriores. Entonces, ¿por qué? Porque el alma que vive la divina voluntad está sumergida plenamente de una misma manera, de una misma estatura, de las mismos dotes de Dios, de las mismas capacidades de Dios. Está dotada de, de todas las cualidades, potencias divinas, ¿sí? Por lo tanto, puede permanecer, ¿sí? Mientras vive en la divina voluntad, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, porque entre Jesús y esa alma no hay separación. Y bien, esta lectura va a concluir diciendo, mira, solamente esto me puede dividir del alma. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa la puede dividir del alma? Si hay cosas extrañas a mí, por ejemplo, ¿qué cosas extrañas decíamos fuera de Jesús? ¿O qué cosas extrañas habría en Jesús? Una, claramente, el pecado. El pecado no cabría en Jesús, por ejemplo, sería extraño. Entonces, actos hechos en la voluntad humana. ¿Por qué? Por ejemplo, Jesús le dice en el Evangelio, acordémonos un poquito donde Jesús dice, no se equivoquen, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí el que hace sus obras en mí. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no estaba obrando por su propia cuenta, sino que era Dios Padre quien obraba por él. Entonces, en Jesús no había, más bien dicho, sí, en Jesús no había nada extraño al Padre, nada extraño al Padre. Todo lo que Jesús tenía y llevaba, hacía y hablaba, era lo que el Padre realmente tenía en el Hijo. Es decir, que el Hijo poseía en sí mismo al Padre. Se lo dijo Felipe, tanto tiempo estoy contigo y aún quien me ve a mí, me ve al Padre. ¿Aún no has entendido esto? Entonces, en el alma que vive la divina voluntad, sí, no tiene que tener nada extraño, ni un pensamiento ni nada. Si tienes un pensamiento que está fuera del orden de Jesús, ya no estás viviendo la divina voluntad. Si tienes una palabra que está fuera del orden de Jesús, extraña a Jesús, no estás viviendo la divina voluntad. Y así en todas las cosas. No estoy viviendo la divina voluntad cuando yo encuentro en mi persona cosas extrañas al mismo Jesús. Y es que aquí, en esta situación, por ejemplo,
¿qué debe de caber en el alma que vive la divina voluntad? Por ejemplo, hay una frase donde, por ejemplo, puede parecer chocante de parte de Jesús cuando dice, por ejemplo, que dice, los pobres siempre estarán con ustedes cuando aquella mujer derrama el frasco de muy caro. Y es que el fin de Jesús es uno solo. Y en nuestra vida se debe de cumplir otra vez la finalidad por la cual Jesús quiere realizar sus obras una vez más en mi vida y en la vida de cada uno de los que quieran vivir esta vida o acepten vivir esta vida en la divina voluntad. Porque lo importante es su misión, lo que Jesús quiere hacer y qué es lo que quiere hacer. Entonces, no le importan los detalles o las cosas insignificantes. No, Él va a muchas cosas más elevadas que iremos poco a poco comprendiendo en estas lecturas porque vamos a ir profundizando. Y le dice entonces a Luisa, esto sí me separa de ti, esto sí me divide de ti, si hay cosas extrañas a mí, en ti, en tu vida. Pero le dice una frase, le suelta una frase, pero si esto no lo adviertes en ti, ¿qué quiere decir? Que en Luisa no hay cosas extrañas a Jesús y por lo tanto hay una realidad de plena unión con Luisa, entre Jesús y Luisa, porque el mismo Jesús está refiriéndose, y si esto no lo adviertes en ti, ¿qué quiere decir? Que ya Luisa por fin está viviendo el divino querer de Jesús, ¿sí? En su vida, y no hay, ¿sí? Algo que le esté, algo extraño a Jesús en ella, porque así lo dice Jesús. Entonces, y remata con esta frase, ¿por qué temes que me pueda separar de ti? Y ahí está el punto. No hay separación. El hecho de que un alma que viva en la divina voluntad no vea a Jesús, ¿sí? Si ya para Luisa es ya un hecho concreto de que no va a ser prioridad que tenga una relación externa con Jesús, es decir, de diálogo, sino que ella debe de comprender que ya Jesús es ella. Son una sola cosa, por eso le dice, o estás conmigo en el cielo o estás conmigo en la tierra, pero ya no hay desunión. Entonces, si tú llegas a vivir el divino querer, ¿sí? Tienes que comprender que tus dedos son los dedos de Jesús y Jesús no está fuera, sino que Jesús se mueve a través de tus dedos, mira a través de tus ojos, late a través de tu corazón. Es decir, tu misma vida es la misma vida de Jesús. Seguimos con el libro de Cielo, volumen 11, lectura 23, junio 9 de 1912. Para el alma que hace la divina voluntad y vive del querer divino, no hay muertes. Sintiéndome un poco sufriente, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, ¿cuándo me llevarás contigo? Ah, pronto, Jesús. Haz que la muerte me quite esta vida y me reúna contigo en el cielo. Y Jesús, hija mía, para el alma que hace mi voluntad y vive en mi querer, no hay ni existen muertes. La muerte está para quien no hace mi voluntad, porque debe morir a tantas cosas, a sí mismo, a las pasiones, a la tierra. Pero quien hace mi voluntad no tiene a qué cosa morir. Ya está habituado a vivir de cielo. No es otra cosa que dejar sus harapos, como uno que dejará los vestidos de pobre para vestirse con las vestiduras de rey, para dejar el exilio y llegar a la patria. Porque el alma que hace mi voluntad no está sujeta a la muerte, no tiene juicio. Su vivir es eterno. Lo que debía hacer la muerte lo ha hecho anticipadamente el amor, y mi querer la ha reordenado toda en mí, de manera que no tengo de qué juzgarla,
Por eso, estate en mi voluntad, y cuando menos lo pienses, te encontrarás en mi voluntad en el cielo. Bien, lo primero que hay que mirar aquí es que Luisa ya está deseando, en primera, de alguna manera estar con Jesús. Pero ese estar con Jesús, ella todavía no entiende una cosa y le dice que la muerte, que le quite la vida, que dice, haz que muera, quítame la vida y ya me reúna contigo en el cielo. Ay Dios, acabamos de escuchar una lectura anteriormente sobre el alma que vive en mi divino querer. Estoy con ella en el cielo, o ella está conmigo en el cielo, o yo estoy con ella en la tierra. Es decir, y Luis aquí le hace decir, ya llévame contigo al cielo, que me reúna contigo. Y Jesús le va a responder claramente a esta petición de Luisa, que pues ya le urge dejar este mundo para irse con Jesús y reunirse en el cielo para siempre. Jesús le va a responder. Y Jesús le va a diferenciar dos cosas. Pues le dice, mira, hija mía, para el alma que hace mi voluntad, la primera, y vive en mi querer, no hay ni existen muertes. Esa es la primera. Para el alma que vive en su voluntad, en su querer, en el querer divino, es decir, para quien viva la voluntad divina, no hay ni existen muertes. Eso es lo primero. Lo segundo, dice, la muerte sí está para quien no hace mi voluntad. Sí, en este sentido, para quien no la vive, porque debe morir a tantas cosas. Y estas son las dos caras de la moneda sobre la muerte. Es decir, para los que viven en su voluntad, no hay muerte. Para los que no viven en su voluntad, sí hay muerte. ¿Y cuál es la muerte? Dice, debe morir constantemente a muchas cosas, como por ejemplo, lo primero, a sí mismo. Y morir a sí mismo, pues ya es, como dice Jesús en los evangelios, el que no renuncie a sí, o más bien dicho, el que quiera seguirme, que muera a sí mismo, que renuncie a sí mismo. Y aquí está el detalle. Tiene que morir a esto, a sí mismo, a las pasiones, a la tierra. Caray, a la tierra. Sí, en este sentido, con todas las situaciones de apego. Y bueno, estas situaciones de apego son, pues en el ser humano, ya veíamos anticipadamente en otros escritos cómo estamos apegados a todo tipo de cosas. En este sentido, hasta al mismo calor. Cuando sentimos frío, queremos que el calor venga inmediatamente. Es decir, los apegos son infinitos. Y tenemos que estar muriendo porque nuestra vida humana está muy esclavizada a todos los bienes, placeres, comodidades, ¿sí? Pasiones y emociones, sentimientos. Estamos muy apegados a todo y tenemos una vida en apariencia vida, pero llena de muerte, por así decir, de apegos, de situaciones de muerte, en la cual tenemos que, vaya la redundancia, vaya esta situación de tenemos apegos a la muerte y hay que morir a la muerte, por así decir. Y es que es curioso porque debemos de morir a lo que es muerte, prácticamente, porque
el morir hacia mí mismo implica el negarme completamente a todos ya decíamos anteriormente en las lecturas pasadas, a mis pensamientos, a mis criterios. Aquí viene a todo lo que yo tengo como idea mía de mí. Y personal mía, es mi ideología, mi pensamiento, mi criterio, mis ideales, mis fantasías, mis emociones, mis pasiones, mis ilusiones, mis ideales, mis planes, todo lo que yo considero como algo a lo que me debo de aferrar. Este es el punto donde alguien que no vive en el divino querer tiene que estar muriendo constantemente a esta realidad, sí o sí. Y el otro punto de quien vive en el divino querer ya no tiene a qué cosa morir. Para quien vive en el divino querer, ya no tiene a qué cosa morir. Esto es lo que dice. ¿Cómo? Ya no tiene a qué cosa morir. No, pues ¿por qué? Porque es vida. Porque en Él no hay vida. Él es la vida. Si alguien vive en el querer divino de Dios, valga la palabra, válgame la palabra, en el querer divino de Dios, ya vive de vida, y vida divina, vida real, vida que no es efímera, pasajera, no, es vida real, contundente, vida auténtica, ¿sí? Es como cuando dicen en la Eucaristía, aquí está su cuerpo, su alma, su vida, su divinidad, todo, o sea, todo. Y cuando un alma vive en el divino querer, ¿sí? Vive de la misma vida divina, es decir, vive auténticamente, vive realmente y no está sujeto a la muerte. No está sujeto a la muerte, entonces por eso no hay muerte en él. Dice, y ya está habituado a vivir de cielo. Caray, esta frase está hermosa, ¿eh? Ya está habituado a vivir de cielo. Vivir de cielo. El libro, por ejemplo, se llama Libro de Cielo. Y aquí el sentido de esta frase, que está habituado a vivir de cielo. ¿Qué quiere decir habituado? ¿Qué quiere decir habituado? Pues que, primero, que es un hábito, que es algo natural, algo que pues no se le dificulta, algo que ya está casi realizándolo por inercia, ¿sí? Algo que no tiene que estar pensando ni siquiera, no, es algo que ya cotidianamente lo hace. Entonces, ¿habituado a qué? A vivir de cielo. Caray, ¿qué es este vivir de cielo? ¿Qué significa este vivir de cielo? Pues nada más y nada menos que se cumple aquí lo que habla el Padre Nuestro y que la Iglesia tanto clama día y noche en la liturgia, en las oraciones, en todos lados. La Iglesia clama esto, que Jesús está prácticamente diciendo que es un hecho y que hasta el día de hoy, bueno, hasta el día en que Jesús no lo había revelado tal y cual como lo está haciendo hoy, sí, estamos conscientes de esto. ¿Por qué? Porque acordémonos de una frase del Catecismo donde dice que la revelación pública, es decir, los evangelios, ya nos muestran todo, ya no hay nada más que decir. Sin embargo, también el mismo catecismo nos dice que aunque la escritura, es decir, la revelación ya está toda dada, no está completamente explicitada. No recuerdo el número del catecismo, después se los busco y lo paso. Pero aunque la revelación pública, es decir, la escritura, el evangelio, ya está todo dicho, aún dice, no está completamente explicitada. Por lo tanto, Jesús mismo diría en la misma escritura, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no pueden con ello.
Se lo dice a San Juan. Bueno, está escrito en San Juan, en el Evangelio. Y después tendrá que revelar no algo nuevo, sino explicar lo que ya dijo. ¿Sí? Y aquí en este que está habituado a vivir de cielo, se hace real y palpable lo que el Padre Nuestro está pidiendo. Estamos hablando de que este grupo, por ejemplo, se llama Fiat Voluntas Tua, que significa hágase tu voluntad. Que esta realidad, sí, es una parte, pero la otra es así como en el cielo, en la tierra. Ah, caray. Así como en el cielo, en la tierra. ¿Sí? Entonces, así como se hace en el cielo, la voluntad de Dios, así es posible que se haga en la tierra a partir de esta explicitación que hace Jesús a Luisa de esta realidad de la vida divina y de vivir dentro de su voluntad, que es vivir de cielo. ¿Cómo? Pues como lo viven en el cielo la Santísima Trinidad. Como la Santísima Trinidad vive en el cielo, así vive el alma que vive en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque está íntimamente unida, profundamente unida, perfectamente unida y por lo tanto no habrá muerte en ella, sino solamente vida. ¿Vida de qué? Vida de cielo. Vida de cielo. Es lo que va a vivir. ¿Y qué se vive en el cielo? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que se vive en el cielo? ¿Acaso, por ejemplo, el Padre todo el tiempo le dice al Hijo qué hacer? ¿Acaso el Hijo tiene que obedecer todas las ordenanzas del Padre? ¿Acaso el Espíritu Santo está subordinado a esperar a que le digan el Padre y el Hijo para a fin moverse Él? Entonces, cuando hay una misma voluntad y un mismo querer, que es la misma voluntad y el mismo querer, tanto en el Padre, así como en el Hijo, y por lo mismo en el Espíritu Santo, los tres prácticamente no se obedecen el uno al otro en el cielo. ¿Por qué? Porque los tres quieren lo mismo, se mueven en el mismo sentido, no hay discordancia, no hay pleito, no hay división, hay unidad plena y perfecta. Y entonces, en este caso, el alma que vive en la divina voluntad tiene que tener las mismas acciones que la Santísima Trinidad tiene en el cielo. Por lo tanto, dice, va a dejar sus harapos, va a dejar sus vestidos de pobre para vestirse con las vestiduras de rey y va a dejar el exilio para vivir en la patria. Es decir, todo lo que nosotros vivimos en la humanidad, aún lo más santo, aún en santidad humana, sí, son harapos, es pobreza y es exilio, ¿sí? No estamos dentro de esta realidad divina que lo único que hace es realzar, y realzar en el sentido de realeza, ¿sí? De tener una verdadera realeza. Solo se es rey plenamente, ¿sí? Cuando se tiene esta corona de estabilidad, de vida divina, por así decir. Entonces, el alma que vive, dice, el alma que vive en mi voluntad, no está sujeta a la muerte, ¿sí? Porque posee la vida. Posee la vida y por lo tanto la muerte no tiene ninguna injerencia directa sobre el alma que vive en la divina voluntad. No tiene que morir constantemente. El alma no tiene que estar muriendo y no tiene que morir apegos a situaciones emocionales, a renunciar a sus quereres, a sus placeres, a sus amores, a sus apegos, a todo. No, ya ha muerto. Sí, ya ha muerto y por lo tanto, más bien dicho,
hoy está en la vida, independientemente de la muerte. Si la muerte sería como algo ya no, como lo que dice San Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No existe la muerte, no existe la muerte, vamos a decirlo así, nunca existió, por así decir. Esto es algo raro, pero eso de no existe la muerte, como si, no como si, sino más bien nunca existió, por así decir. ¿Sí? Por así decir. ¿Por qué? Porque en el alma que vive en el divino querer solamente tiene vida. Es lo único que obtiene y que tiene. Por lo tanto, dice, no tiene juicio. Y aquí, esta parte es donde querían profundizar un poquito así, bien finamente. No tiene juicio. Su vivir es eterno. ¿Qué es esto? Su vivir es eterno. Por lo tanto, alguien que vive eternamente, plenamente, ¿sí? Está diciendo frases, wow, que nos van a explotar la cabeza. No tiene juicio. Su vivir es eterno. Lo que debe hacer la muerte lo ha hecho anticipadamente en el amor. El amor. Primero, no tiene juicio. ¿Qué es esto? Que toda alma que no viva dentro del divino querer tendrá juicio. Aquí lo aclara. Y el alma que vive en el divino querer no tiene juicio. ¿Qué es esto? Que no puede haber ni una pizca de su voluntad ya unido a ella. Ni una pizca. Y por lo tanto, lo único que se puede juzgar es el acto humano. Lo único que va a tener y llevar un juicio es el acto humano, que es contrario al acto divino. Por lo tanto, el acto divino, sí, hará posible que, o más bien dicho, la persona que viva en la divina voluntad, hará posible, sí, que de alguna manera pueda redimir, reparar, rehacer todos los actos, incluyendo los de ella. Por lo tanto, no habrá, en este sentido, ¿sí? Es que no solamente los va a rehacer, sino que los va a divinizar en ella, y por lo tanto, en ella solamente habrá este acto pleno de vida divina, porque se vuelve eterna, ¿sí? Y entonces no habrá juicio. Para los demás sí, pero para el alma que vive en el divino querer, no habrá juicio de ninguna manera. Y es que esto es extraordinario porque dice, su vivir es eterno. ¿Qué significa, qué significa que un alma viva eternamente? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que, porque la eternidad tiene que ser el punto, la eternidad tiene que ser Dios, ¿sí? Toda alma que viva la divina voluntad tiene que ser eterna, porque está plenamente unida al ser eterno y por lo tanto nunca ha dejado de existir. Más bien dicho, nunca comenzó su existir, por así decir. ¿Sí? Esto es una bomba nuclear, porque lo que está diciendo es una barbaridad. Sí, su vivir es eterno en este sentido. Por eso no está sujeta a ningún juicio. Y dice una frase, es que no me quiero brincar esta parte de la eternidad, pero ven, dice una frase donde lo que debía ser la muerte lo ha hecho anticipadamente el amor. Es decir, la muerte lo único que busca, sí, es acabar con la humanidad. Sí, es lo que busca. Acabar con los actos humanos, acabar con lo pudrido, lo que se pudre, o ir pudriéndolo para acabarlo. Pero esto lo ha hecho anticipadamente el amor. Pero el amor tiene otra forma de actuar diferente a la muerte.
Mientras que la muerte todo lo pudre y todo lo descompone, todo lo realiza de una manera turbia, ¿sí? El amor no hace eso. Y para muestra un botón, lo que la muerte le quiso hacer a Jesús, lo que la muerte le quiso hacer a Jesús es algo que jamás nosotros podemos entender humanamente. Porque el amor fue el único que le ganó, por así decir, la partida a este acto de Jesús, que es la muerte. La muerte no pudo corromperlo. Y creo que un salmo lo dice. No dejaste que tu santo, ¿cómo dice el salmo? Algo así. No permitas que tu santo experimente la corrupción. Y es que la muerte tiene un fin, unos medios para alcanzar un fin, pero el amor tiene otros medios diferentes a la muerte. Y el amor lo que hace es plenificar la realidad de aquel ser que se ha corrompido, por así decir, en Jesucristo, que Jesucristo absorbe los pecados del mundo, sí. Él, de alguna manera, acepta los pecados del mundo, pero el amor toma lo que debía ser la muerte. El amor toma esta realidad y recompone todo. Y aquí dice, y mi querer la ha reordenado toda en mí. Es decir, la criatura que vive el divino querer ha sido reordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido plenificada a su estado concebido desde el seno de Dios, como Dios la pensó, como Dios la quiso, como Dios quiso llevarla, como Dios quiso llamarla a la existencia. Así el divino querer la ha hecho de vuelta, la ha reordenado toda. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una pizca de vida, de acto humano en el alma que vive el divino querer. Y por lo tanto dice, no tengo de qué juzgarla. No hay nada que juzgarla porque está toda reordenada en mi querer. Es decir, hecha como fue concebida en el seno de Dios, como Dios la quiso. Bien, entonces alucinemos un poquito. Volvamos otra vez a lo del juicio. No tengo de qué juzgarla. Esta frase es, vamos, contemplemos de verdad con gran calidad, con gran calidad de profundidad esta frase. Si un alma vive el divino querer, ya no hay por qué juzgarla. Jesús no tiene nada de qué juzgarle. Y es decir, vamos, el tema es que para quien vive en el divino querer no hay muertes. Por lo tanto, prácticamente, temporalmente, cuando, por así decir, a un alma que vive en el divino querer, la pongan en el ataúd y los demás la entierren, ¿sí? En apariencia, están enterrando todo a una persona, su cuerpo, lo que tú quieras, y a lo mejor le lloran, X, lo que sea, nadie se dé cuenta, lo que quieras. Pero literalmente su existencia o su ser, no sé si llama la existencia, porque llamados a la existencia es que cuando salen de Dios, pero si su ser ya fue divinizado y no hay derecho por parte de Jesús de juzgarle, porque no hay nada en ella, prácticamente deja el tiempo. Sus familiares le lloran, pero ella, el alma,
prácticamente no ha hecho ninguna transición, es decir, no ha brincado de un estado a otro, no, simple y sencillamente ella solamente ha hecho tal vez el último de sus actos en la tierra, por así decir, de ella, de su vida, pero ha realizado todos los actos que la misma divina voluntad ha hecho. Y por lo tanto, nada se le ha escapado, ni su propia muerte es su muerte. ¿Por qué? Porque ella misma le ha dado vida a ese momento. Y entonces no ha perdido nada de Dios. Ni siquiera esa parte que podríamos llamar su muerte ha perdido o ha dejado por un momento su cuerpo, su alma, de ser parte de la divinidad. Y termina Jesús diciendo, por eso estate en mi voluntad, es decir, no te salgas, porque es necesario que permanezcas en mi voluntad. Y tú con estas cosas de que quítame la vida para reunirme contigo, pues no. Así cuando tú menos lo pienses, te encontrarás en mi voluntad en el cielo. Es decir, tú ya estás en el cielo. Tú ya estás simple y sencillamente, solamente lo único que tienes que hacer es vivir esta realidad. No como si fuera esto real. No. Vive esta realidad desde ya. Vive vida de cielo desde ahora. Gloria a Dios. Espero que ese gloria a Dios sea válido. O más bien decir, Señor, permíteme vivir en tu divino querer.